Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión lo que vamos a resolver va a ser el siguiente triángulo rectángulo. El objetivo de esta clase es saber en qué momento vamos a utilizar qué razón trigonométrica, en qué los tenemos que basar para decir que quiero utilizar alguna de las que tenemos, que es seno, coseno o tangente. Esto dependiendo los datos que nos den, obviamente, el triángulo rectángulo, que es donde podemos utilizar esto, o dependiendo del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos el siguiente triángulo que nos dice que nos están dando el valor de la hipotenusa, que es de 20, y el valor de un ángulo, que es de 40, y nos está diciendo que es un triángulo rectángulo debido a que tiene pues un ángulo recto que es de 90 grados, el que tendríamos en esta parte. Entonces la primera regla que tenemos que saber es que sabemos que la suma de sus ángulos nos tiene que dar 180. Entonces por suma o resta podemos saber que el ángulo de acá es de 50 grados. Ahora bien, aquí lo que nos van a pedir va a ser saber el lado X y el lado Y, ya que la hipotenusa ya lo tenemos. Y ahora lo que vendría aquí sería la explicación de ver cómo es que podemos hacer seno o coseno. En teoría podemos utilizar cualquiera para hacer los lados. Bueno, en este caso pues tangente, que sería pues la única excepción, ya que pues ya tenemos ese lado. Bien, entonces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos saber primero nuestro lado X. Entonces, lo que quisiéramos utilizar primero sería, por ejemplo, nuestro ángulo de 40, que es el que tenemos acá. Si queremos utilizar nuestro ángulo de 40 para sacar la medida de algún lado, nos tenemos que basar, por ejemplo, si yo quiero utilizar seno, nos dice que el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto a mi ángulo? ¿Qué lado? Es X. Si yo quiero utilizar el lado de 50 grados, ¿quién o cuál es el lado opuesto de ese ángulo? Pues sabemos que es Y. Para coseno pues sería básicamente lo mismo. Para mi ángulo de 40, ¿quién es mi adyacente? Pues es Y. Y para el ángulo de 50, ¿quién es mi adyacente? Es X. Básicamente podemos utilizar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si utilizamos coseno para el de 50 y hiciéramos para Y, lo de que tengamos en Y, tal vez lo tengamos con seno. Pero si utilizamos el de 40, lo de Y lo obtengamos con el valor de coseno. Y es un poco así, pero básicamente nos dan los mismos resultados, solamente que con una nos va a salir pues podría decirse que al contrario, pero en realidad el resultado sí está bien. Entonces lo primero que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, si quiero utilizar el de 40 y quiero saber X y quiero utilizar seno de 40, aquí pues lo que nos referencia esto es que es un ángulo cualquiera, pero pues aquí pues sabemos que es seno de 40 y nos dice que es nuestro opuesto, que será X, y nuestra hipotenusa, que sabemos que es 20. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es un despeje. Nos queda que es igual a, bueno, que X es igual a seno de 40 por 20. Y por ejemplo, si quisiéramos saber el lado Y, ya tendríamos que utilizar coseno, que es coseno igualmente de 40, y no sé qué es nuestro adyacente sobre nuestra hipotenusa. Entonces Y es igual a coseno de 40 por 20. Entonces lo que realizaríamos aquí sería pues realizar las multiplicaciones. Entonces multiplicamos seno de 40 por 20, nos da un aproximado de 12.85. Si resolvemos el de coseno de 40 por 20, pues nos da 15.32. ¿Qué quiere decir? Que el lado Y pues vale 15.32 y el lado X vale 12.85. Esto utilizándolo de esta forma, utilizando el ángulo de 40 y sabiendo que pues nuestro opuesto va a ser X y nuestro adyacente va a ser Y. Esa sería una forma. Entonces también tendríamos la otra.
que pues primero lo que voy a hacer va a ser borrar esto. Aquí, si se fijan, cuando utilizamos seno, nos dio nuestro lado X. Cuando utilizamos coseno, nos dio nuestro lado Y. Pero ahora vamos a utilizar nuestro lado de 50 grados, ¿no? Nuestro ángulo. Ok. Entonces, vamos a utilizar ahora el de 50. ¿Qué lado es mi opuesto al ángulo de 50? Pues es Y, ¿no? Entonces, para saber Y, tengo que utilizar seno. ¿Sí? Entonces sería seno, ahora sería de 50, ¿no? Y es igual a mi opuesto. ¿Quién es mi opuesto? Es Y sobre mi hipotenusa. Que bueno, en este caso ya sabemos que la hipotenusa es 20. Y si quiero saber mi lado X, que el X, ¿qué lado es mi adyacente al ángulo de 50? Pues es Y, X. Entonces sería coseno de 50 es igual a X sobre 20. Entonces aquí de igual manera que arriba vamos a realizar nuestro despeje. Ya nos queda que Y es igual a seno de 50 por 20. Y aquí abajo nos queda que X es igual a coseno de 50 por 20. Bien, ahora lo que quedaría pues sería realizar las multiplicaciones. Si multiplicamos seno de 50 por 20 nos va a dar 15.32. Si multiplicamos coseno de 50 por 20 nos va a dar 12.85. Si fijan, pues son los mismos resultados de Y, que pues aquí también nos da 15.32, y de X, que nos dio de 12.85. Entonces básicamente, si se fijan, utilizamos los dos ángulos que nos dan para saber los dos lados. En uno utilizando pues siempre referenciándonos de quién va a ser el opuesto o el adyacente dependiendo del ángulo que tenemos. Entonces básicamente de eso se trata, de cómo o cuál es la referencia que tenemos que utilizar para saber cómo resolver los lados. Bueno, en resumen, nos van a dar un ángulo cualquiera, pues el de 40, nos van a dar un ángulo y tenemos que fijarnos cuál va a ser el lado opuesto a ese ángulo. Mi lado opuesto de 40 pues es este de acá. Si quiero utilizar el ángulo de 50, tengo que fijarme quién es mi opuesto referente a ese ángulo, que en este caso es Y. Y ahí siempre pues vamos a utilizar seno. Y pues mi adyacente pues va a ser X o Y, dependiendo el ángulo que vamos a utilizar. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de triángulos rectángulos. Solamente con que nos den la hipotenusa y un ángulo, y aparte del de 90 grados, pues con eso ya se puede saber todos los datos de ese. Entonces, en resumen, este triángulo, pues su respuesta es que X es igual a 12.85 y Y es igual a 15.32. Entonces, esto sería todo por esta clase y ya nos vemos en la siguiente.